Hola, buenas tardes a todos. Quería grabar un pequeño vídeo ilustrando la última entrada del blog y mirando un poquito cómo se ve en el móvil y viendo funcionar lo que más o menos en la entrada se comenta. La tenéis aquí en la pantalla. Trata del componente tema view. Más adelante espero poner una con un tema relacionado, pero bueno, ya que era demasiado para la siguiente entrada, y además vi que merecía la pena pues crear una solo con este componente. Y entonces en la próxima, pues todo lo que hemos visto hoy ya lo podremos saltar y ir directamente a dos temas. Pero bueno, nos centramos en la que vamos a ver hoy. Como os he comentado, se centra en el componente tema view para visualizar mapas en dispositivos móviles, ¿vale? Hasta ahora yo ya había hecho, bueno, podéis revisar en mi blog otras entradas sobre mapas, Google Maps, geolocalización, etcétera, tracks, visualización de tracks en mapas. Os explico que es algo similar e incluso podríamos utilizar el mismo componente que he utilizado otras veces, que básicamente es el T-Web Browser. Pero bueno, la gracia es que para las últimas versiones de Delphi y específicamente para plataformas móviles se ha creado este componente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, algo similar a lo que he hecho en entradas anteriores, repasarlo o, ver cómo se haría con este componente nuevo, ¿vale? Aquí os he puesto algunos accesos a entradas antiguas y también alguna otra documentación, ¿vale? El blog de Cadetil, de Xavier y también de Rodrigo, que tienen bastante información ambos sobre el tema Google Maps y visualización de mapas, ¿vale? Bueno, si nos centramos en el componente tema view, es un componente que funciona tanto en Android como en iOS. Es multiplataforma. Donde no funciona es en Windows, es decir, no podremos verlo a diferencia de otras aplicaciones o pruebas que hemos hecho, que os he enseñado el ejecutable corriendo sobre Windows. En este caso podemos compilar, podemos generar el ejecutable, pero el componente no nos mostrará nada, ¿vale? En este caso, para verlo funcionar, tenemos que ir a alguno de los dos, o sea, con dispositivos, ya con emuladores, pero la compilación en Windows no nos va a mostrar el funcionamiento. Nos compilará y nos dará, en algún caso, errores, o nos servirá para comprobar nuestro programa si tiene errores, pero para verlo funcionar tendréis que hacerlo sobre una de estas dos plataformas, ¿vale? Al principio de la entrada también, como es obligatorio, os explico un poquito de lo que tenemos que hacer de forma obligatoria para que el componente funcione en Android. Como utiliza Google Maps, necesitamos dar de alta una clave en Google Maps. Si lo buscáis por internet está explicado con mucho detalle, pero bueno, yo aquí os he hecho un pequeño resumen, la forma más rápida de hacerlo con algunas imágenes, y bueno, la verdad es que es bastante sencillo y no lleva más de 10 minutos, ¿vale? Suponiendo que tengáis cuenta, si no creáis una cuenta, y a partir de aquí unos cuantos pasos están explicados aquí y obtendremos una API, una API key que le llama, que sería algo similar a esto que veis aquí, ¿vale? Un alfanumérico, pues no sé, deben ser 20, 25 caracteres. Una vez que tenemos esa clave, tenemos que volver a nuestro entorno y en las opciones del proyecto marcar dos cosas. Dar acceso al servicio de mapas, lo tenéis aquí en esta sección, y dar o colocar la clave que hemos obtenido en Google Maps, la API key, ¿vale? Con estas dos cosas, si ponemos en marcha nuestra aplicación, pues veréis que como mínimo nos aparece el componente tema view, nos enseña un mapa. En este caso, como yo lo he hecho, o la primera vez que lo hice inicialmente, con coordenadas, no sé las que lleva por defecto, pero bueno, aparecía algo como esto, agua, pero suficiente. Quiere decir que el componente ya veis que aparece en el zoom, la marca de Google y el tema de orientación. Por lo tanto, el mapa ya se visualiza. Si no conseguimos, si no damos permiso o no damos una API key válida, obtendremos simplemente como si el componente no estuviera, simplemente vacío, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el componente, lo que vamos a ver en la entrada, lo que yo voy a ver en la entrada, os voy a mostrar, son los diferentes cosas que podemos hacer con este componente, ¿vale? Tenemos un proyecto que yo he creado, ¿vale? Lo tendréis el código al final, como siempre, para probar o para enseñaros, como se verán a la derecha veremos, cómo yo he ido
haciendo para mostrar las diferentes opciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Lo básico, bueno, centrar un mapa, veremos que es muy sencillo a partir de una marca, lo veremos en varios sitios porque yo lo uso. Lo primero que tenemos que hacer es, para centrar el mapa, si no queréis que aparezca algo como esto, lo primero que tenemos que hacer es dar una coordenada. Simplemente aplicando una coordenada, latitud y longitud, y asignándose al mapa, lo que haremos será colocar o centrar el mapa en una posición. Bueno, lo he usado en varios sitios. Si por ejemplo buscamos estas coordenadas iniciales, ¿vale? Bueno, pues mirad, esto es lo básico que tenemos que hacer para centrar el mapa, que sería crear un objeto de este tipo, latitud y longitud, y asignárselo a la propiedad, location del mapa. En este caso yo le he dado un zoom también. Sabéis que va desde los más altos, los más cercanos al mapa serían 14, 15, 16, y a partir de ahí pues 8, 7, 6 nos ampliaría la zona. Un 14 es bastante cercano, tirando al máximo, y con esto simplemente, ¿vale?, lo que haremos será bueno, centrar el mapa en esta coordenada, ¿vale? Mi intención es que a la parte derecha montar luego la ejecución en un Android, o sea que a medida que, si lo puedo hacer, a medida que yo os vaya enseñando el código, aquí a la derecha del vídeo espero poder ir enseñándoos la ejecución sobre el móvil, en mi caso un Android, ¿vale? O sea que en este caso no me voy a parar en la ejecución, en enseñaros el emulador o la visualización del dispositivo, porque además al enseñarla en Windows se hace bastante lenta el movimiento de los mapas. Entonces grabaré, si puedo, un vídeo separado y os lo incrustaré en este, ¿vale? Bueno, esto sería lo básico. Las características de un mapa, que serían el zoom, la posición de centrado. Aquí abajo tenéis el tipo de mapa, ¿vale?, que también corresponden todos a propiedades directas del componente, ¿vale? Aquí tenemos si seleccionamos el mapa, el zoom, en este caso por defecto yo lo tengo a 15, la posición corresponde a, bueno, esta no, el location corresponde, no está publicada, corresponde a lo que hemos dicho, la posición donde veremos centrado el mapa. El map type sí que lo podemos ver aquí, y además tendremos los tipos, corresponden a los que yo he puesto aquí. Normal, bueno, el none es ninguno, pero aparte el normal, satélite, híbrido, que muestra satélite e información de calles, puntos de interés, etcétera, y el de terreno, que es algo así como con curvas, se visualiza un poco la altitud o la orografía del terreno, ¿vale? Luego los veremos funcionando. Esta sí que está publicada. Tilt es otra de las que tenemos aquí publicadas, nos permite asignar la inclinación del mapa. Digamos, bueno, lo veréis funcionando, si vemos el mapa plano o un poco inclinado. Los valores dependen de la plataforma, está en la ayuda, está en embarcadero. Si no recuerdo mal, en Android va de 30, el valor es entre 30 y 68, perdón, y en iOS me parece que es entre 0 y 68 o algo así, ¿vale? Si lo buscáis al final os pondré los links, o estará puesto seguramente, tal vez esté puesto en la entrada. Si no, si lo buscáis en la documentación sobre la propiedad os explica, ¿vale? ¿Qué más? Propiedades, en principio, bueno, las layer options, ¿vale? No sé si está aquí, sí, lo tenéis aquí. Nos permite modificar cosas que vemos en el mapa. Los puntos de interés, nos da información sobre elementos importantes que él considera. Buildings, edificios, veréis luego, bueno, si el zoom es bastante cercano al mapa, nos permite visualizar la estructura, bueno, en 3D de edificios importantes. User Location nos permite visualizar el control en el mapa, que una vez que lo pulséis intenta situar o intenta centrar el mapa en la posición actual del usuario. Supongo que el dispositivo la obtiene a partir, si tenéis el GPS activado, a partir del GPS, sabéis que también a partir de Wi-Fi, y si no, a partir de, creo, la última posición que él tiene almacenada. Y también opciones de tráfico, ¿vale? Podéis marcar varias de ellas y, bueno, luego veremos cómo funcionan, ¿vale?
A partir de propiedades, en principio nada más, y luego lo que tenemos son objetos. Objetos que podemos ver, los que habéis trabajado con mapas de Google, habéis visto mapas de Google, pues son los típicos y los que permite el componente. Las marcas, ¿vale? Son aquellas, básicamente nos marcan una posición y nos permiten dar una información básica, ¿vale? Aquí tenemos una posición, nos servirá para crear la marca a partir de esta clase, tema Market Descriptor. Nos permite asociar un icono, si es dragable, si nos permite moverla, arrastrarla. La opacidad, de 0 a 1. Un título y un subtítulo, ¿vale? Podemos poner al revés. El título y el subtítulo de una pequeña ventana que nos permite, que nos aparece al pulsar sobre la marca, ¿vale? Una vez que tenemos este Map Descriptor, Market Descriptor, lo que hacemos es añadir esa marca al mapa y, bueno, en mi caso lo que he hecho ha sido centrar el mapa en la posición que hemos utilizado para la marca para verla, ¿vale? Con esto simplemente podéis añadir una marca al mapa. En principio podríamos crear tantas como queramos y añadirlas. El Get Bitmap es, podéis asignar una imagen directamente, o en mi caso lo que he hecho ha sido rellenar un image list con varias imágenes que me interesan. Aquí tenéis. Y esta pequeña rutina, que la tenéis aquí en local, lo único que hace es crear o asignar, devolver a partir de un string una de esas imágenes que yo tengo en la lista. Pero directamente podríamos haber asignado esa imagen de un tema, de un image o cargarla de disco, de donde necesitemos, ¿vale? Veremos cómo aparece, es bastante sencillo una marca. Lo siguiente que podemos hacer, bueno, habéis visto aquí que hay una pestaña, que tengo una pestaña que se llama puntos. Básicamente lo que yo he hecho es, para poder trabajar aquí y hacer test, lo que he hecho ha sido coger un track, una ruta grabada desde un GPS, grabada desde mi GPS del móvil con un programa, y extraer los puntos, que lo que me servirán es para simular o para utilizarlos ahora a la hora de crear polilíneas o polígonos, ¿vale? Exactamente igual que haríamos obtener los puntos de aquí, latitud y longitud, pues lo haríamos obteniéndolos de un sensor del mismo dispositivo, ¿vale? Lo que pasa es que yo para la prueba lo que he hecho ha sido almacenar una serie de puntos aquí y utilizarlos para generar una polilínea. En nuestro caso, otro elemento de los que solemos mostrar o de los que se suelen utilizar en mapas es las polilíneas. Es el típico que usamos para mostrar rutas en GPS, rutas andando, corriendo, en bici, etc. Para mostrar una línea lo que hacemos es una polilínea, es un conjunto de puntos unidos por segmentos de líneas, ¿vale? La forma de crearlo es, siempre tenemos que partir de un conjunto de puntos, ¿vale? Lo que hacemos es almacenarlos en un array de este tipo, ¿vale? Está definido arriba, y lo que hacemos es rellenar un array de coordenadas. En mi caso, como os he dicho, lo que he hecho ha sido, en lugar de, podríamos tenerlos de una base de datos, podríamos tenerlos de un fichero de tracks, en este caso yo los he cogido de aquí, o podríamos ir recogiéndolos de las lecturas que nos va dando un sensor de posición o de localización, ¿vale? En mi caso lo que he hecho ha sido coger las que ya tengo almacenadas y luego hacer algo similar a lo que hemos hecho con la marca. A partir de un polyline descriptor se crea a partir de la lista de puntos, asignamos las propiedades, en este caso el color, la anchura que va a tener esa línea, estas dos, bueno, en mi caso no son importantes, y lo que hacemos es crear la polilínea a partir de ese descriptor. Finalmente lo único que hay que hacer es añadirla al mapa, y como hemos hecho antes también, lo que yo he hecho ha sido centrar el mapa no en un punto, sino en toda la polilínea. Lo que he hecho ha sido intentar centrar el mapa cogiendo todos los puntos de la polilínea, generar una media y centrar el mapa en ese punto. No es nada sofisticado, ¿eh? En mi caso supongo que hay maneras mejores de hacerlo. En mi caso lo único que he hecho ha sido sumar todas las coordenadas y dividir entre el número de coordenadas, tanto para latitud como para longitud, ¿vale? Y eso lo que hace es, más o menos, bueno, dar un punto central a todos los puntos de esa polilínea. Finalmente lo que he hecho ha sido centrar el mapa en ese punto. Y por último, crear un par de marcas con una rutina sencilla que hace lo mismo que hemos visto antes.
lo que he hecho ha sido crear una marca para el punto inicial, el 0, y una marca final, el inicio y final, ¿vale? Este procedimiento no es más que algo similar a lo que hemos visto antes, ¿vale? Crear una coordenada y a partir de la posición crear esa marca, asignarle un icono y añadirla al mapa, ¿vale? Bueno, veremos cómo se visualiza esta polilínea en el mapa, o estaréis viendo cómo se visualiza. Siguiente objeto es un polígono y es muy similar. Polígonos muy similares a las polilíneas, lo que pasa es que se consideran un polígono como una polilínea cerrada. En mi caso lo que he hecho ha sido uno sencillo, un rectángulo. Lo que he hecho ha sido igual, rellenar un array de coordenadas. En este caso tiene 5 posiciones, porque la primera y la última son iguales, realmente 4 vértices, y el último es repetido, el último y el primero son el mismo, para generar un rectángulo, ¿vale? La forma es similar, ya habéis visto, primero se rellena el array, uno de coordenadas, y luego, de forma similar a como hemos visto con la polilínea, se crea un descriptor a partir de los puntos, rellenamos propiedades, color rojo, anchura 6, ¿vale? Las mismas que antes. El color de relleno, en este caso, los polígonos se rellenan de un color, bueno, podría ser del mismo, de un color diferente. Y por último, añadirla a nuestro mapa, añadir ese polígono a nuestro mapa. En mi caso, he hecho lo mismo que antes, he intentado calcular el centro de ese array de puntos, con la misma rutina que antes, y centrar el mapa en ese punto, para que cuando la creemos, el mapa se mueva o se desplace hasta el lugar donde hemos movido ese polígono. En este caso, bueno, luego lo veréis aquí ejecutando, lo que he hecho ha sido, mediante un timer, visualizar y ocultar este objeto. Es una de las cosas que podemos hacer es asignar visible, la propiedad visible, a un determinado objeto. En este caso veréis que estaréis viendo que el componente se visualiza y se oculta unas cuantas veces, ¿vale? ¿Qué nos queda? Estas ya las hemos visto. Un poquito de animación en el caso de las marcas, ¿vale? La animación nos sirve, o he hecho una pequeña animación, lo que hacemos es nos permite como si fuera a generar un movimiento utilizando marcas, y lo que hacemos es utilizar, en este caso, una única marca y creamos la marca inicialmente, ¿vale? Para el primer punto que necesitamos creamos la marca, ya hemos visto cómo, la añadimos, creamos una segunda marca que será la que movamos, ¿vale? Luego lo veréis ahora funcionando, y lo que hacemos es utilizamos, en este caso con un timer, lo que hacemos es, en cada paso de ese timer, eliminamos la marca que queremos mover y volvemos a crearla en una nueva posición, ¿vale? Utilizando este método remove, ¿vale? En este caso lo que hacemos es eliminar esa marca, volver a crearla en la posición siguiente. Eso nos da el efecto de movimiento sobre el mapa, ¿vale? Si además centramos el mapa en esa nueva marca, pues iremos viendo cómo evoluciona. En el caso de la polilínea veréis que también hay una pequeña animación. La idea era realizar lo mismo, ¿vale? Pero, me he encontrado con un pequeño problema. Que es que para las polilíneas y polígonos no funciona el método remove, ¿vale? Es un pequeño bug que tiene el componente, ya está reportado. Y entonces lo que podríamos hacer de la misma forma que haríamos con la marca, que es dibujar una polilínea, por ejemplo, con 5 puntos. En el siguiente paso, borrarla y dibujarla con 6, etcétera, para dar la opción de animación, pues lo he tenido que hacer de una forma un poco distinta. Si veis el código, lo que he hecho ha sido ir añadiendo diferentes polilíneas. No sería lo óptimo, porque lo que hacemos es consumir más memoria y más proceso del que sería necesario, ¿vale? Si alguien tuviera que hacer esto, pues bueno, sería cuestión de mirarlo. Creo que en el bug, y que está reportado en Quality Central y está os lo he comentado en la entrada, me parece que hay un pequeño código que podría ser de corrección. Sería cuestión de mirarlo, ¿vale? Pero es un caso muy concreto. En general el componente se comporta bastante bien, se mueve bastante bien, y bueno, espero que lo veáis, espero que lo estéis viendo en funcionamiento, ¿vale? Aquí os he puesto un poquito
la explicación de esto que hemos estado viendo, creación de marcas, ¿vale? Este sería la marca y el texto que hemos visto, título y la otra... Perdón. Y la otra propiedad, esta, snippet, ¿vale? Sería el segundo texto que nos aparece, ¿eh? Aquí veis la marca, en este caso es un icono de los que tenemos en la lista creada, ¿vale? Es el primero de los que hay en la lista, ¿vale? Sería este, ¿vale? En el caso de la polilínea, pues veríamos una cosa como esta. Comentábamos que había una serie de puntos y un par de marcas. Esas dos marcas serían estas dos que hemos creado al final, la inicial y final, bandera y finish, ¿vale? Lo que hemos hecho es utilizar el primer punto y el último del array de puntos para crear esas dos marcas. El polígono, que hemos visto que la creación era muy similar, pues sería esto. Hemos visto que en ese caso teníamos que dar el color de relleno, ¿vale? Y veríamos resultado como este, los 4 vértices que hemos dado. Y por último, pues os he comentado algo del movimiento y animación, y bueno, que esto lo más sencillo es que lo veáis en el vídeo. Os he comentado, por si a alguien le interesan, los dos pequeños problemas. Bueno, uno el que os he comentado del borrado de objetos, y otro un pequeño bug que tiene también el componente. En este caso es mucho menos importante, que es que cuando visualizamos el menú, en este caso yo he utilizado el componente multiview, pues da la casualidad de que el mapa se nos queda por encima. Es decir, por lo que sea el orden en que están creados, o bueno, simplemente visualizamos el menú a la derecha, lo habréis visto en el vídeo cómo aparece. El mapa, el problema es que el mapa nos sale por encima, entonces yo he tenido que hacer un pequeño truco, que es simplemente cuando visualizamos el menú oculto mi mapa, y cuando volvemos a ocultar el menú visualizo el mapa. Simplemente el único efecto es que cuando el mapa aparece perdemos de fondo la vista del mapa. Bueno, no es algo que sea muy importante, es un pequeño detalle y supongo que tendrá fácil solución. Por lo demás, pues bueno, hay algún objeto más, están los círculos, pero bueno, en general el componente no tiene más, y las pocas cosas más que se pueden hacer siguen la misma forma de trabajar que hemos visto ahora. Es bastante sencilla y bastante estándar. Le faltan cosas comparado, por ejemplo, con lo que podríamos hacer contra un Google Maps, pero bueno, tiene las operaciones y los objetos básicos para trabajar, son suficientes. Pues hasta aquí nada más. Yo creo que la entrada es todo. Espero que os sea útil, espero que la hayáis encontrado interesante, y como siempre, hasta la próxima. Consejos, sugerencias, comentarios siempre son bienvenidos. Venga, hasta la próxima.